Hola, buenos días. En el vídeo que vamos a hacer a continuación vamos a continuar siguiendo con el ejemplo anterior y vamos a introducir algunos conceptos nuevos. El primer concepto que vamos a introducir es el del payload o la carga de trabajo. Lo que le vamos a decir con esta instrucción es cuánto es la masa y la inercia de lo que tiene cogido la muñeca en el momento de realizar dicho desplazamiento. De esa forma podrá coger y optimizar tanto las trayectorias como las aceleraciones y los movimientos que vaya a realizar el robot porque sabe cuánto peso hay y él sabe cuánta fuerza tiene. Entonces no va a sobrecargar la máquina ni tampoco la va a infracargar y por tanto realizar trayectorias o desplazamientos poco eficientes. Entonces, bueno, lo primero de todo, cuando nosotros trabajamos en el RoboGuide, si vamos al robot, vemos las tools que tiene, en este caso el tool que estamos utilizando, que es el soldador, pues tiene una masa y una inercia. A ver, la tengo por aquí. Entonces, en este caso le hemos puesto una masa de 10 kilos. Bueno, esto deberíamos adaptarlo porque realmente la máquina, en este caso, este modelo solo es capaz de trabajar con cargas de hasta 4 kilos. Así que bueno, vamos a poner como por ejemplo, le vamos a quitar un cero. Vale, y le damos a aplicar de forma que sabiendo ya la masa que tiene lo que vamos a gastar, pues se lo vamos a decir eh, al robot. Lo dejamos como estaba. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero de todo, bueno, vamos a poner dos pantallas para que lo podamos ver. Bueno, mejor una solamente, perdón. Vamos a verlo en una pantalla simple. Entonces, lo primero de todo es, vamos a menú, Next, System y Motion. Y ahí aparecen las cargas que tenemos actualmente. En este caso tenemos 10 posibles cargas y bueno, si le damos a Detail, por ejemplo, la carga número uno, pues le podemos meter un nombre, por ejemplo, en este caso sería, le damos a Enter, Option Board, ponemos el soldador, eh, por ejemplo, entonces le decimos que tiene una masa de 1 kilo. Fijaros que cuando cambiamos el payload, la masa o las con inercias, me dice, como hay algún programa que pueda estar utilizando esta carga, entonces este camino y este ciclo de tiempo cambiará. ¿Lo cambiamos? Sí. Y entonces lo otro que habría que hacer es decirle cuánto es el centro de gravedad, dónde está situado la X, Y y Z con respecto al centro de la muñeca, así como los momentos de inercia tanto de X, Y y Z, que estos son los que me determinan las inercias angulares. Bien, entonces, volviendo al tema este, ya tenemos definida una carga, en este caso vamos a trabajar con el soldado solamente. Si tuviéramos durante el proceso varias cargas, por ejemplo, una garra pues, con la caja y una garra sin la caja, pues entonces tendríamos dos payloads, garra con caja, garra sin caja, por ejemplo. Bueno, pues ahora, ¿cómo aplicamos este? Bueno, también decir que existe una forma de que el propio robot lo calcula automáticamente, que es con la función de identificar, que lo vamos a ver ahora. Entonces, una vez tenemos definidas dichas cargas, lo que vamos a hacer es ir al menú. Entonces elegimos, por ejemplo, el programa que estábamos trabajando y lo que vamos a hacer es meterle, eh, lo vamos a meter un par de líneas más en coma, insert y metemos un par de líneas. Y entonces la instrucción que vamos a utilizar dentro de las cuatro instrucciones básicas que debe tener un buen programa, pues, así como definir el frame y el tool y el override, pues es la instrucción payload, que la tenemos aquí junto con offset y frames. Payload y entonces decimos que vamos a gastar el payload 1, el soldador. Sabe que tiene una masa de 1 kilo colocada aquí y bueno, en este caso las inercias no están bien definidas, con lo cual no optimiza al máximo, pero lo tenemos bastante bien. Entonces ya podríamos empezar a trabajar y lo que va a hacer es optimizar el tiempo de ciclo. Bueno, si lo ejecutamos, pues no va a haber ningún cambio. Simplemente vemos el programa, en este caso no vemos un gran cambio, pero sí que realmente se produce cuando nosotros cojamos y intentemos ver más adelante
el tiempo que tarda en ejecutar el programa a máxima velocidad. Bien, pues eso sería una de las cosas que querríamos ver y bueno, eh, vamos a ver si vemos algunos otros conceptos asociados. Vale, y para cambiar la vista que tenemos aquí, estaba viendo cómo hacerlo en Shift Display. En vez de poner single, pongo single white y entonces aparece ya con las letras un poco más pequeñas, ¿vale? Porque si no, me quedaba muy grande. Vale, continuamos con el programa. Ahora vamos a imaginar que quiero hacer un programa en el que en vez de hacer solamente un círculo, quiero hacer tres círculos seguidos, es decir, hacer un bucle. Entonces lo que voy a hacer es, desde aquí, que es desde el punto 2 al punto, a partir del punto 1 hasta atrás del punto 1, que es la línea 13, la quiero repetir. Entonces, para lo cual voy a ver dos posibilidades. La primera, bueno, voy a insertar aquí un par de líneas y aquí al final otro par de líneas. Está así puesto. Vamos aquí, ya insertamos un par de líneas. Coma, insert, ¿vale? Y entonces la primera instrucción, la más sencilla, es para hacer bucles o repeticiones, es la instrucción for. Entonces sería, aquí tenemos, for en for. Empezaríamos con un for para iniciar el proceso y acabaríamos aquí con la instrucción en for. Es decir, nosotros vamos a repetir desde aquí hasta aquí todo este código, en este caso vamos a hacerlo tres veces, con lo cual eh, pondríamos una constante que empezara, por ejemplo, en 1 hasta una constante que acabará en 3, es decir, vamos a contar de 1 a 3. A ver, aquí faltaría poner un 1, enter, vale. Y la variable donde lo guarda el valor de las repeticiones es un registro que se llama, que hemos medio visto antes. En este caso, le tenemos que asignar un sitio donde guarde ese valor en la memoria. En este caso, podemos gastar un registro cualquiera, por ejemplo, el registro 1. Sí que es interesante que cuando gastemos un registro, lo primero que hagamos es observar si está siendo utilizado, por ejemplo, y eso se puede ver en data. ¿Vale? Aquí tenemos los registros. Antes los habíamos visto que habían de posición, ¿vale? Que son los que ya estábamos gastando. Y los registros normales son variables que guardan valores enteros. Entonces, lo interesante es cuando gastemos un registro, bueno, se pueda ver el valor que está llevando y le asignamos un nombre. Por ejemplo, en este caso, podemos ponerle la opción contador, ¿vale? Vale, ya la tenemos. Entonces, bueno, vamos a verlo en dos pantallas para poder ver, por un lado, el programa, select alumnos, y por otro lado, en la pantalla de la derecha, vamos a ver los registros. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando ejecuto el programa. Cuando ejecuto el programa, a ver, ahora sí, forward, voy a empezar a ejecutarlo desde el principio. Desde el principio del programa, Shift Forward. Vale, ahora sí. Entonces va al punto inicial y vemos que va a hacer una vuelta. Ha llegado aquí, vale 1 el contador. Después de la primera vuelta llega el enfor, ahora vale 2. Vale. Y después de la tercera vuelta, vale, perdona, aquí el offset lo quería haberlo hecho, ahora lo arreglo, tengo que poner el enfor antes del offset porque hace una vuelta, sube y baja. Y tercera vuelta, y vemos cómo el contador va cambiando, ¿vale? Bueno, lo suyo hubiera sido poner el for debajo de la línea 10 a la línea 11 para evitar que baje y suba cada vez que hace una vuelta. Vale, pues así tendríamos una primera forma de hacer un bucle, ¿vale? Otra forma de hacer, entonces ya tenemos la instrucción for con una variable de 1 al número de veces y el for el final del proceso. Otra forma de hacerlo sería con la instrucción jump y label y if. Entonces vamos a cambiar esta instrucción, vamos a poner la instrucción, bueno, en este caso vamos a hacerlo bien. Elimino esta línea, delete, inserto aquí una nueva línea donde quería hacerlo, de verdad, perfecto. Y entonces aquí vamos a poner
una instrucción que le llamamos jump label. Jump es para saltar y label es la etiqueta a donde quiero saltar. Entonces aquí, por ejemplo, pongo el label 1, una etiqueta aquí y más abajo en el programa, con el for, edit command, delete, yes, inserto aquí un par de líneas como quería haber hecho antes correctamente, ¿vale? Y entonces le voy a poner aquí una instrucción que lo que haga es saltar aquí al label, ¿no? Lo voy a poner en este sitio. Instrucción jump hasta el label 1. Con lo cual, lo que va a hacer el programa es, cuando se va ejecutando, en el label no hace nada, lo ignora, continúa, 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 y cuando llega aquí, salta el programa 1. Continúa aquí y salta el programa 1. Es decir, que con este programa que acabo de hacer ahora, lo que va a hacer es hacer infinitas vueltas. Se va a quedar dando vueltas infinitamente. Lo vamos a comprobar. Y entonces, vemos que llega hasta aquí, hace una primera vuelta, y cuando llega al punto 1 otra vez, el programa salta otra vez aquí y luego lo ejecutar. ¿Visto? Con lo cual estaría realizando un bucle infinito. Para, para evitar que ocurra eso, de que esté infinitamente dando vueltas, pues tenemos que poner alguna variable que cuente y alguna condición de if o de condición para comprobar si la variable ya tiene cierto valor. Bueno, salimos de aquí del programa. Entonces, cuando vayamos a utilizar, por ejemplo, esto para hacer un bucle, habrá que primero definir o inicializar la variable a un valor, por ejemplo, la instrucción registers, y ponemos que la variable r o el registro 1 le damos un valor, por ejemplo, el registro 1 le damos un valor 1, por ejemplo. Entonces cuando llegue aquí r vale 1 y luego cuando lleguemos aquí, en vez de poner ya, ponemos una condición if. Decimos si el registro 1 vale, si el registro 1 vale, voy a poner jump label al 1, si el registro 1, en vez de poner un igual, voy a poner que valga menos de 3 o menor o igual. Entonces, acabo de escribir, ¿vale? Y voy a cambiar en vez de un igual, voy a poner un menor igual. Vale, ya tengo el programa hecho. Entonces, inicialmente la variable la inicializa 1, ejecuto el programa. Si aquí veo que la variable vale menos de 3, entonces salto a este punto. Y me faltaría incrementar la variable cada vez que se ejecuta el proceso una vez. Por ejemplo, pongo la instrucción de registros y le pongo, para incrementarlo, pondría esa instrucción. R1 es igual a R1 más una constante, en este caso más 1. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ejecutamos el programa. Vemos que... Voy a bajar para verlo mejor. Hace el círculo. En este caso, R vale 1. Hace el círculo una vez. Entonces, R lo incrementamos en 1 y ahora vale 2. Comprobamos que como es menor de 3, salta aquí, menor o igual que 3. Lo ejecuta por segunda vez. Ahora lo vuelve a incrementar el valor de R, con lo cual ahora ya vale 3. Y cuando llega aquí, entonces como ya no vale menor o igual que 3, es decir, en la tercera iteración, entonces no ejecuta. O sea, si esta condición se cumple, ejecuta lo que hay detrás, ¿vale? Lo repito, si esta condición se cumple, ejecuto lo que hay detrás, en este caso jump, y si no, continúo con el programa, ¿vale? Tendríamos una forma de hacer otra condición o otro bucle, en este caso ya estamos utilizando la condición jump, la condición if, la comparativa, o sea, si ocurre algo que lo ejecute lo de detrás y si no continúa. Fijaros que la ejecución de aquí detrás, en este caso, puede ser jump o puede ser otras cosas. ¿Vale? Y bueno, ya para acabar el vídeo de hoy, vamos a ver el tema de las variables. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo el soldador, quiero activarlo cuando llegue al punto 1, inicie la soldadura, entonces ese soldador normalmente estará activado por una salida digital. Esa salida digital, bueno, si es del robot será una salida tipo RO, ROutput,
de tipo robot, y si no, pues será una digital output que estará cableada a la propia máquina del robot. Entonces, bueno, vamos a ver las, lo que son las entradas y salidas digitales que tenemos definidas en el robot. Si vamos a menú, a I/O, vemos que tenemos de tipo digital, que son las que vamos a trabajar ahora, o las de tipo robot, que son las que están ya integradas en el brazo del robot. Y luego tenemos algunas más, como las UOP o SOP, que son para definir los estados del robot. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Imaginaros que yo tengo el soldador conectado a una salida digital. Por ejemplo, las digitales, vemos que hay, bueno, tenemos, si miramos la cantidad que hay, algo así como 200 salidas digitales. Entonces, bueno, yo en nuestro robot tenemos, por ejemplo, cableado a la 101, creo que es. Entonces, esta es la que vamos a utilizar, por ejemplo, para activar o desactivar el soldador. Bueno, ¿cómo lo haría? Bueno, pues es muy sencillo. En este caso, ¿cuándo quiero activar el soldador? Pues antes de cuando llego al punto 1, antes de continuar, activo el soldador. ¿Vale? En este caso, lo iría entre la línea 12 y la línea 13. Metemos ahí, inserto una línea de código. ¿Vale? En este caso le pondría que lo activo, metería la instrucción. En este caso son IOs, en este caso es una salida digital. ¿Vale? Lo mismo sería si fuera RO de robot. Y le pongo cuál es, por ejemplo, la 101, que es la que voy a gastar, y le digo que se ponga a on. Es decir, que cuando se pone a on, el soldador empieza a soldar, hace el ciclo, y lo voy a poner a off, pues en principio cuando haya acabado de hacer la condición del bucle, con lo cual lo pondría en esta instrucción. Inserto una línea y aquí pondré la condición digital output 101 que se ponga a off. Entonces, cuando llega esta instrucción, se activa el soldador y cuando llega a este punto se desactiva. Y para visualizarlo, bueno, vamos aquí arriba, vamos a ejecutar el programa, vamos aquí arriba, lo ejecutamos y en la pantalla derecha vamos a ver el estatus en el que están las entradas salidas digitales. Aquí forward. Entonces, cuando llega ahí, se activa, está soldando, está en on y bueno, pues hace una vuelta, hace la segunda vuelta y a la tercera vuelta veremos que se desactiva el soldador justo cuando ya se separa. Con lo cual, pues así es como yo activo las salidas digitales. También, por último, podría utilizar entradas digitales, por ejemplo, si tengo algún tipo de sensor que me detecta la pieza o para saber si ya puedo empezar a actuar o no. Entonces, bueno, simplemente aquí puedo ver las digitales output, pero también si le doy aquí al pincho, pero quito Shift, vería las entradas digitales. ¿Ves? Las entradas digitales es interesante a la hora de trabajar con ellas, simularlas para simular que estoy activando o desactivando el sensor. Le doy a Simulate y cuando están simuladas yo vengo aquí y le puedo decir que se active o se desactive desde el programa. Y con eso puedo jugar con las entradas y salidas. Lo voy a quitar por ahora, bueno, un sim, y luego a la hora de poner una instrucción, bueno, en este caso no tiene mucho sentido, pero podría poner instrucción en la que, pues, si la, si la salida, la digital input, por ejemplo, la 13, está a on, pues entonces que ejecute parte del programa. Y si no, pues que se quede, por ejemplo, haciendo un bucle. ¿Vale? Una forma sería, por ejemplo, jump label, le voy a poner label 2, voy a cambiar esto a off, meto aquí una línea más, edit, insert, una línea, y aquí pongo el label 2, por ejemplo. Con lo cual, mientras la salida digital 13 esté a off,
el bucle se irá ejecutando y se esperará a que aparezca hasta que la entrada digital o el sensor detecte pieza, es decir, se ponga on, que no haga nada. Y cuando lo detecte ya empieza el proceso. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, si hago forward, llega hasta aquí y vemos que está ejecutando el programa. Bueno, si le doy a step, veré que salta permanentemente, va a la 9, comprueba la condición, está off, pues salta al siguiente. Ve que está off, pues salta al siguiente. ¿Vale? Hasta que, bueno, vamos a simularlo. Vamos a simular el proceso, le damos que esté ahora a on, entonces volvemos y continuamos el proceso. Y ahora, como está a on, entonces ya se habilita la pieza y continúa el proceso ejecutando el programa. Entonces sería una forma de pues eso, detectar que una entrada digital está activada o desactivada y en función de eso hacer una cosa del programa u otra. Y bueno, pues yo creo que ya con el día de hoy tenemos bastantes conceptos nuevos que nos sirven para, bueno, hemos visto el payload, hemos visto los bucles, las condiciones, las variables y las entradas y salidas digitales, ¿vale? Unas cuantas cosas. Vale, pues ya está bien por hoy.